La fase de transferencia, dice. La rosca del rotor hembra en línea y cerca del cilindro, dice. Ahí es cuando ya se han abierto y se van cerrando poco a poco. Y al momento que se van cerrando, van comprimiendo la masa de refrigerante que está entrando. Refrigerante sobrecalentado y saturado. Así es, sobrecalentamiento de descarga también. Muchos no saben que existe, pero como te digo, no lo podemos llevar a la carrera. La rosca del motor macho en línea y cerca con el cilindro. Aquí pueden ver ustedes que la primera etapa era acá, donde el refrigerante entró. Compresor York de tornillo es igual o parecido al de Carline. Es diferente. Es diferente. El de Carline trabaja con unos engranes. La mayoría de Carline. Y este no, este solo trae los tornillos y un rotor. El de Carline trae unos discos, un grande y un pequeño, y el grande mueve el pequeño y ahí viene moviendo lo que es el tornillo. Esta extremidad de los rotores hace sello con la pared de descarga, dice. El gas se queda atrapado entre las roscas de los rotores y es empujado hacia la descarga. O sea que a medida que está dando vuelta todos los tornillos, el refrigerante viene caminando desde allá hasta acá, para llegar acá. No es difícil de asimilar o por lo menos de entenderlo, pues. Ahí pueden ver ustedes lo que es la fase de compresión. Esta extremidad dice, los rotores hacen sello con la pared de descarga. Ahí ven. El gas es atrapado en la rosca y es comprimido en un volumen inferior mientras los tornillos giran. Y es la succión, les dije al principio, y aquí es la descarga, ya. Cuando ya ha caminado todo esto, el refrigerante. Fase de descarga. El corte de la descarga, dice, del rotor hembra, dice, que es donde ya empieza a salir el refrigerante saturado, alta presión y alta temperatura. Corte de descarga del rotor macho. Ahí te dibuja cómo es ya el último, ya como la última parte del ciclo que debe hacer. El gas es comprimido, dice, es descargado a través de los cortes de la pared baja de los rotores hacia la cámara de descarga. Va, y ahora vamos a hablar ya que vimos lo que es el proceso de compresión, vamos a hablar lo que es de la válvula deslizante. La válvula deslizante es la que yo anteriormente les dije, que era una válvula que se encargaba de controlar la capacidad del compresor. Cuando hablamos de comprobar la capacidad del compresor, es que la válvula es la que le va a decir al compresor cuánto refrigerante comprimir y cuánto no, por una especie de arreglo mecánico que hace que esa válvula deslizante se mueva por medio de un pistón y quede empujado por unas válvulas solenoides que activan y dan paso de aceite. Entonces el aceite se encarga de mover esa válvula y de liberarla, ya que ella tiene un resorte para regresarse. Pero la presión del aceite es mucho mayor que la del resorte y eso hace que empuje la válvula o la contraiga, dependiendo de la necesidad que se tenga. Aquí pueden ver ustedes, esta es la válvula. Y esto que dice rotor son los tornillos. Obviamente aquí ya no lo dibuja como tornillos, pero para que se sobreentienda, les explico. Pueden ver ustedes que aquí la válvula está completamente al 90-85% abierta. ¿Qué es lo que pasa? El refrigerante sí tiene filtro de aceite. Todos los compresores tienen filtro de aceite. Hacerles ver la importancia de que en estos sistemas los cambios de aceite con un control adecuado para una eficiencia del mismo, esto significa que estos equipos no permiten errores. Sí, de hecho, al aceite en equipos chiller hay que hacerle un test cada año. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces el técnico cree que el aceite es eterna y no es así.
El aceite está expuesta a cambios bruscos de temperatura al momento de estar trabajando, más cuando, por ejemplo, si es un chiller enfriado por aire, el condensador ha sufrido altas temperaturas debido a que el cliente le vale verga el mantenimiento y no se lo dan. ¿Por qué? Porque no quieren gastar. Entonces sometemos a temperaturas extremas lo que es el aceite, perdiendo propiedades de viscosidad y por lo mismo, pues, perdiendo calidad. ¿Qué pasa si nosotros ponemos, o sea, no le tomamos la importancia que debemos al aceite? Sí, un test de acidez es, John, también se le debe de hacer. Se le debe de hacer prueba de acidez, prueba de humedad y muchas veces, si quieres ver la calidad de tu compresor, si todavía está, se debe de buscar desgastes de metal, ya que muchas veces cuando no se lubrica bien, empieza a haber sedimento, tornillo, metal que en algún punto se están tocando ya los medio los tornillos. Entonces eso te va indicando también que tu compresor ya está teniendo un desgaste interno. Saludos, Alejandro Ayala. Rafael López, gracias Nelson. Me faltó eso del test para ver muchas cosas que pasan, hasta ver cuando ya toca un overhaul. Así es, el overhaul se decide hacer un overhaul cuando ya realmente, por alguna razón, los tornillos han perdido su alineamiento y empiezan a tocarse por alguna razón, ya sea que porque los valeros ya están un poco desgastados, ya sea que por las cunas del motor a veces tenga a hacer una, o por vibración. Entonces, todo eso, cuando le haces una prueba a un chiller, tu test no tiene que llevar solo la prueba de acidez, porque no, debe de hacerle la prueba al aceite y ver si tiene humedad, si tiene acidez, si tiene restos de metal para ver las condiciones de tu compresor y como dice Rafael, de esa manera decidir, eso es un predictivo. Con una prueba de esos, tú predices y le dices al cliente, tu compresor en tanto tiempo, más o menos aproximadamente, debe de ser desmontado. Ya le hace lo que es un tursan o un overhaul, que es destrabar los compresores, desarmarlos, sacar los tornillos, cambiar valero, meter tornillos nuevos, o sea, en fin, todo es prácticamente que ponerle algo nuevo para dice Jorge David Ucay, dice Bayanas, la prueba de aceite se debe hacer sin importancia que consideraciones que el sistema esté seco. Me refiero si las mirillas, eso no te da garantía de que el aceite esté bien solo porque ves que la mirilla dice que el refrigerante está sin humedad. Se le deben de hacer todas esas pruebas. John Blas Valverde, deslizamiento entre los rotores del tornillo hembra y macho debido a fricción por pérdida de viscosidad en el aceite. Exactamente, cuando el aceite ya no está tan bien o ya perdió propiedades porque se calentó demasiado, ya no es tan buena, pues entonces ya no hace un sello como debe de ser, ya no, entonces eso evita que se lubriquen bien los compresores, llegando incluso a tocarse. Hola, buenas noches, saludos desde Perú, dice Alexander Teco, saludos hermano. Eh, bueno, aquí como en ese nos pusimos a hablar del aceite, ya no les expliqué bien. Si se fijan ustedes, les dije que esta válvula está aproximadamente un 85% abierta. ¿Qué es lo que pasa? El refrigerante que entra por la línea de succión y se empieza a desplazar por todo lo que son estos tornillos, tiene una fuga aquí, tiene una fuga. Entonces, ¿qué pasa? Ese refrigerante, al tener esta fuga acá, el refrigerante es retornado a la succión y aquí está haciendo un ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Que nada más solo un 10 o 15% del refrigerante que se debe de comprimir se está yendo hasta acá, nada más este pedazo, solo es este pedazo que está comprimiendo. Lo demás todo lo está regresando. ¿Qué debemos de hacer nosotros para que más refrigerante sea comprimido? Necesitamos cerrar esta válvula. ¿Para qué? Para aumentar el volumen de compresión dentro de los dos tornillos. Fran Verde, hermano, te realicé una donación si te llega, si te llegó, dice. Fíjate que no he visto. Ya lo voy a ver porque vi que Juan Silva me mandó algo ahí. Quiero ver. Ah, sí.
Gracias, Fran. Ahí me salió un capitán cavernícola ahí, 60 soles, creo. Muchísimas gracias. Se te agradece. Y ahí están los 10 de Juan Silva también. Eh, gracias, señores. Gracias a los que están donando. Créanme, lo que no me gusta es que siempre sean los mismos. Pues al final siento que, puya, todos nos vemos beneficiados de alguna manera con el canal o con las clases, pues. Y no es posible que las mismas personas siempre sean las que están apoyando el canal. Deberíamos de apoyarlo. Realmente un día, véanlo como algo que realmente a la larga pues les va a beneficiar, pues llegar a trabajar estos equipos no cobra barato. Entonces, no esperemos que todo sea gratis en la vida, pues. Vamos a pasar al otro. Aquí, si se fijan acá, el refrigerante entra por acá, en la parte de la entrada de los tornillos. Ah, sí, es verdad, también denle en like, aunque sea ahí, para que YouTube recomiende más el video y aunque sea de los anuncios, saque algo que por el momento eso no es rentable. Y si se fijan aquí ustedes, la válvula ya cerró. Del anterior, se fijan, aquí estaba abierta al 80%, 85%. Miren aquí, la válvula ya cerró. ¿Qué pasa? Ahora ya solo hay fuga acá entre los dos tornillos. Entonces quiere decir de que si allá solo comprimía este pedacito de los tornillos, ahora está comprimiendo todo esto, que es aproximadamente un 40% de lo que es, porque la válvula ya cerró. Entonces, ¿qué hizo? Socó el compresor. Eso hizo que el compresor trabara más, o sea, que el volumen de refrigerante que el compresor va a descargar o va a comprimir va a ser mayor. Y el mismo ciclo que les vengo explicando desde la entrada a la salida. Entró por acá y aquí salió. Ahí estamos, ya. Eso es aproximadamente un 40%. Si se fijan ahí, es el mismo ciclo, es repetitivo, solo que ahí ya está quizás a un 60% de capacidad. A esto que estamos viendo ahorita, o a estos ciclos, es a lo que le llaman en los chillers, son equipos de cargas parciales. ¿Por qué? Porque solo cuando la válvula esté completamente acá, va a ser una carga total, que el compresor va a estar trabajando al 100%. Pero ¿qué pasa cuando el compresor se soca y la válvula está al 100% cerrada? El consumo energético pues es mucho más grande. Entonces, por lo tanto, si yo por alguna razón logré controlar la carga térmica del edificio y ya tengo agua suficientemente helada y en las habitaciones o las oficinas ya están a unos 22 grados, ya no es necesario estar mandando, estar bajándole más la temperatura al agua, pues obviamente el compresor, para ahorrar energía, debe de abrir la válvula deslizante para que el compresor descargue. De esa manera el compresor se queda trabajando a un 15-20% de su capacidad total. Eso es, se refleja en costos también, pues obviamente va a gastar menos energía eléctrica. Y aquí, como pueden ver ustedes, que sería lo que es la válvula deslizante totalmente cerrada. Aquí es donde podemos decir que este equipo está trabajando al 100%. Rafael López, experiencia: en una ocasión una válvula deslizante se pegó por suciedad en el pistón, por falta de mantenimiento. Sí, sucede eso. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Si te quedó abierta la válvula, ese compresor no va a cargar y toda la gente, mire, no me está enfriando el chiller, no me baja el agua, dicen los clientes. Fíjese que ya vino uno, ya vino otro, y o sea, obviamente no se va a cargar porque no está cerrando esa válvula, los rotores. Entonces el equipo está trabajando flojo, no consume energía, pero tampoco enfría. Entonces, Rafael dice que le quedó al 75%. Sí, el compresor no va a variar cuando esas válvulas se pegan, por eso es que hay que darle mantenimiento de vez en cuando a esa válvula. Ese pistón a veces se daña, o a veces está buena la válvula y lo que se ha dañado es el solenoide que activa el paso de aceite. Entonces, como el solenoide no está activando, no deja pasar la presión de aceite hacia el pistón para que pueda empujar la válvula. Por lo general, estas trabajan con dos solenoides. Una solenoide que se encarga de meter presión y empujarla para cerrarla,
y hay otra solenoide que se encarga de liberar ese aceite que entró a la cámara del pistón para poder descargar el compresor. Fran del John Blas Verde, podríamos estar hablando de un variador de capacidad mecánica en relación a la carga térmica, efectuado esa función mediante la válvula de exactamente lo que vos has dicho, así es, digo así porque no lo van a entender, pero es un variador de capacidad, no es un variador de velocidad, por eso no deben confundir, hay muchos que confunden la variación de capacidad con la variación de velocidad. En este caso, el motor nunca gira menos cuando ya está helado. Él siempre sigue girando lo mismo. Lo que hace es hacer un bypass o desviar un volumen de refrigerante de nuevo a la succión y ahí tenerlo, ahí puede estar jugando. Solo es en ese dando vueltas, ahí nomasito ese refrigerante y de esa manera evitar el, el gasto innecesario de energía. Tenemos claro ahorita cómo funciona la válvula. Tenemos claro de que antes de que existieran los variadores de frecuencia, ya existían estos arreglos mecánicos para que de alguna manera se pudiera ahorrar energía eléctrica al cliente o el que consume, pues. Transductor de presión. ¿Qué pasa con el transductor de presión, Ramiro Velázquez? Estamos ahí, estén atentos ahí, pues. Para los que manejan algo de mecánica y han escuchado el freno de motor Jayco en los cabezales. Dale, dale, Rafael, expresate, es lo mismo. Señores, vamos a ver, opine alguien más. Yo quiero ver qué opinen. O sea, la idea es que, ¿saben qué es lo que pasa con estos cursos o estas clases que estoy dando? Yo hablo aquí 1, 2 horas y realmente yo no sé si están entendiendo o qué. Yo necesito que les vaya quedando claro cada uno de los temas que vamos abarcando, porque de repente vamos a pasar a lo que son detectando fallas y no tenemos claro cómo es que funcionan cada una de estas etapas de un enfriador. Va a ser bien difícil que nosotros, nuestra cabeza nos dé encontrar una falla. ¿Por qué? Nos vamos a quedar pendejos porque no vamos a saber, puta, o sea, ay, mira, el chiller no carga, mira, no pasa de ahí, ya no enfría el agua. O sea, pero tenemos que saber, entonces nosotros vamos y nos acercamos y decimos, hay que revisar la válvula, la corredera o la deslizante, así le llaman, corredera, deslizante, para ver si está moviéndose. Comenzás midiendo los solenoides para ver si los solenoides están dejando pasar o no están dejando pasar el aceite. Y si no hay aceite, obviamente la válvula no se va a mover, pues porque es una válvula mecánica, no es una válvula eléctrica. O sea, el solenoide lo que hace es bypassear gas caliente, presión de aceite, para que el aceite se encarga de empujar el pistón y otro solenoide se encarga de drenar ese aceite cuando ya va a volver a regresar al resorte. Entonces se succiona el aceite que está ahí en la cámara del pistón para que el mismo resorte regrese a la válvula y vuelva a descargarse. Yo sí le entiendo, por eso no he dicho nada. Vaya, está bien. Eso, por lo menos eso digan. Sí, estamos claros. Estamos claros, Nelson. Yo trabajé en una planta procesadora de pollo, refrigeración por amoníaco. Tenía este tipo de compresor de tornillo. Sí, todavía hay un montón de sistemas que ocupan estos compresores. Nelson, otro punto importante es no cambiar el diámetro de la tubería que llegaba a la válvula. En una ocasión cambiaron tubería de 3/8 a 1/4 y había eficiencia. Era un equipo de RCD. Puta madre, pero esa sí es una gran pendejada. ¿Cómo vas a cambiar de 3/8 a otro 1/4? O sea, el que hizo, sí, o sea, ¿cómo vas a cambiar? O sea, no sean tan, o sea, póngase a pensar un poquito. Si vos cambias el diámetro de algo que lleva un volumen o un líquido, por lo tanto vas a disminuir o vas a aumentar el volumen que va a llevar. Entonces no te puedes poner a estar haciendo esas pendejadas. O sea. Pero bien, como hay de todo en este mundo. Está claro, mi doc, dice Gerson. Rafael Luis, los compresores de tornillo traen flappers. No sé a qué te referís, tal vez yo no los conozco de esa manera, los flappers.
Entiendo lo que está explicando, no tengo experiencia con esos equipos, pero es entendible lo que está explicando, dice Florencio Cortés Lara. Bueno, gracias. Rafael López, excelente, Juan. En eso fue mi experiencia en amoníaco, dice. Rafael, claro, cambiaría la velocidad del aceite. Sí, lo que pasa es que cuando vos haces un cambio de diámetro, por ejemplo, si lo haces más pequeño, ¿qué va a pasar? Va a haber menos volumen de aceite, pero vas a aumentar la velocidad. Y si vos haces lo contrario, si aumentas el diámetro, el volumen va a aumentar, pues la velocidad va a disminuir. Y si no, solo imagínense la manguera, hombre, cuando están ustedes regando o algo, que si le ponen el dedo en la punta, ven que sale un chorro ya con más presión, pero el agua es menos la que sale, pues. Solo para que lo tengan claro eso. Esos compresores que tienen esta válvula deslizante no tienen variador de frecuencia. No, Milton Pérez, no. O sea, por eso traían esta válvula, porque esa era la que variaba la capacidad y de esa manera ahorraban energía. Con un chiller que trae variador de frecuencia ya no necesita la válvula corredera, ya esos compresores ya no tienen esa válvula. Ahí sí, mira, ahí lo que hace es varía la velocidad del motor del compresor. Ahí sí, pero aquí no, en estos compresores que eran con válvula corredera, jamás la velocidad siempre era constante, era la misma. Lo que se hacía era nada más descargar, bypassear el refrigerante hacia la succión de nuevo. Sí, es que en eso sí, en los plátanos de pistón sí trae eso, pero en tornillos no. Nahum Night Castellanos Aguilar, ¿con qué voltaje trabajan? 460 voltios o más. La mayoría son 460 voltios, pero eso va a depender de qué región seas. Hay equipos a 380, a 500, a 230, o sea, eso va a depender de dónde te encuentres. No varía, pues, o sea, el hecho de que el voltaje cambie, el trabajo es lo mismo, o sea, no tiene relevancia eso. Alejandro Ayala, ¿hasta qué hora se explica? Claro, profe, soy nuevo en este tema de Chile, por eso no participo mucho en esto, pero llegaré el momento aquí muy atento, dice. Bueno, bueno. El arranque de esa estrella delta, ¿cómo es? Puede variar, hay diferentes formas, par windy, delta estrella, o sea, arranque partido. Vaya, preguntas, dice, no hay preguntas. Los de Daikin traen solenoides, ¿para qué son? No sé, más. Tendría que ver yo el chiller o el diagrama para qué son. Solenoide puede traer para una corredera, pero si es con variador puede ser para otra cosa. O sea, mi chinchilla dice, hay casos en que te aumenta el porcentaje de trabajo, se te alarma el chiller al 105%. Cuando fallan estas válvulas deslizantes? Ajá, porque a veces quedan completamente cerradas y el compresor se soca demasiado. Por eso hay que saberlas revisar y todo eso. Aquí en Estados Unidos me tocó ver un equipo de 585 voltios en Dallas. Sí, pues sí, sí, es que esa onda del voltaje es así, pues.